Bueno, buenas tardes y les doy la bienvenida a la mesa temática número 7, palabras, categorías de pensamiento, multiplicidad de lenguajes, géneros, prácticas textuales en diálogo. Soy la moderadora, Mónica Gruber, y esta mesa estará integrada por un videoensayo que se llama Preguntas al cine y a la literatura por Deleuze, que lo realizó la licenciada Sofía Forciniti, perdón, licenciada no, diseñadora de imagen y sonido. Después tenemos una ponencia a cargo de la licenciada Patricia Calabrese y yo, llamada El perfume, historia de un asesino, de Patri Susskind, y la transposición de Tom Tykwer. A continuación, La dimensión mítica de Don Segundo Sombra, de Manuel Antín, un paper a cargo de la licenciada y profesora Daniela Ulego. Los conceptos de muchos senderos, un viaje entre disciplinas, una comunicación de la licenciada Patricia Russo. Y Más allá de la adaptación, conceptos para pensar las relaciones entre la literatura y las artes audiovisuales, una comunicación a cargo de la licenciada y profesora Griselda Soriano. Les doy la bienvenida y les propongo que veamos el primer video. Voy a compartir. Sofía Forciniti hizo un video para explicar lo que vamos a ver a continuación. Forciniti, y en el marco del proyecto de investigación avanzado Pervivencia y resemantización del mito en el mundo Perdón, lo estoy poniendo en contemporáneo, pantalla. de la narración oral a la pantalla global de la Cátedra de Literatura en las Artes Audiovisuales, el videoensayo que verán a continuación invita a reflexionar sobre el proceso de creación y el concepto de idea en relación al cine y a la literatura, a cómo surge una idea en un formato u otro. Preguntas al cine y a la literatura por Deleuze busca establecer un diálogo entre el cine y la filosofía, el cine y la literatura y el cine consigo mismo. Verán como materiales de este videoensayo fragmentos de una conferencia de Gilles Deleuze, que es el acto de creación en la FEMIS, Escuela Nacional Superior de Oficios de la Imagen y el Sonido de 1987, así como también fragmentos de películas de la filmografía obligatoria y optativa de la cátedra. ¿Cómo se transpone de un lenguaje a otro? ¿Cuáles son aquellos grandes encuentros entre las distintas disciplinas? ¿Cómo leer las relaciones entre imágenes, sonidos y palabras en la puesta en relación en el cine? ¿Qué sentidos se despliegan? ¿Cuál es el valor de la palabra hablada y de aquella escrita? Si bien existen muchas maneras de llamar al proceso que lleva una idea de un soporte a otro, por ejemplo, Sergio Wolf habla de transposición, Deleuze nos invita a pensar en un momento previo que al día de hoy persiste en toda instancia creativa, la idea, entendida como potencial, pero a la vez comprometida con un modo de expresión determinado. Es decir, dependiendo del formato y la técnica, es que se constituirá y desarrollará una idea. Según Deleuze, el cine tiene esta cualidad de transformar elementos, y pueden surgir ideas en el lenguaje cinematográfico de lo que una novela ofrece o no. El filósofo sostiene que el sentido profundo del cine se encuentra por debajo de las imágenes y de las palabras, subyace en otro nivel, entre los planos y en las relaciones entre las capas de sonidos, imágenes y palabras. El videoensayo, que nace del cine-ensayo, es hoy un formato de gran accesibilidad para el mundo universitario y académico que busca ahondar en la investigación y análisis de los estudios sobre el cine y las artes audiovisuales. En nuestra práctica docente en la cátedra, el videoensayo funciona como instrumento formato para que los alumnos desarrollen un proyecto con un eje determinado y ejerciten y articulen un pensamiento en imágenes y sonidos dentro del marco teórico de la materia. El videoensayo que verán a continuación busca dar cuenta, a modo de ejercicio, de la apertura de este formato, lo heterogéneo de sus recursos audiovisuales y la prevencia de las infinitas posibilidades de relaciones entre el cine y la literatura. Bien, las invito ahora a ver el videoensayo.
je voudrais moi aussi poser des questions, hein, et en poser à vous, et en poser à moi-même. Ce serait du genre, qu'est-ce que vous faites au juste, vous qui faites du cinéma? Et moi, qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Qu'est-ce que c'est avoir une idée au cinéma? Si l'on fait du cinéma ou si l'on veut faire du cinéma, qu'est-ce que c'est avoir une idée? Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. Et inséparable du mode d'expression, si bien que je ne peux pas dire j'ai une idée en général. En fonction des techniques que je connais, je peux avoir une idée dans tel domaine, une idée en cinéma, ou bien un autre, une idée en philosophie. Qu'est-ce qu'avoir une idée en quelque chose? Come on, Montag. All this philosophy. Let's get rid of it. It's even worse than the novels. Thinkers, philosophers, all of them saying exactly the same thing, only I am right. The others are all idiots. Il y a des idées en cinéma qui pourraient être d'excellentes idées en roman, mais elles n'auraient pas la même allure du tout. Et puis il y a des idées en cinéma qui ne peuvent être que cinématographiques. Ça n'empêche pas, même quand il s'agit d'idées en cinéma, qui pourraient avoir une valeur en roman, elles sont déjà engagées dans un processus cinématographique qui fait qu'elles sont vouées d'avance. Et ce que je dis compte beaucoup parce que c'est une manière de poser une question qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste a vraiment envie d'adapter, par exemple, un roman? I finally found something I've been looking for a long, long time. Il a trouvé dedans quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Something that's just as indispensable to the movies as it is to real life. Quelque chose indispensable. S'il a envie d'adapter un roman, il me semble évident que c'est parce que il a des idées en cinéma qui résonnent avec ce que le roman présente comme des idées en roman. Et que là, se font souvent de très grandes rencontres. It's alive! In the name of God! Now I know what it feels like to be God! Qu'est-ce que c'est que ça? S'il n'y a que le cinéma qui puisse faire ça, je ne dis pas qu'il doit le faire, hein? Qu'il l'ait fait, mettons, 2 ou 3 fois. Je peux dire simplement, c'était de grands cinéastes qui ont eu cette idée. Je dis c'est prodigieux parce que ça assure au niveau du cinéma une véritable transformation des éléments, un cycle des grands éléments qui fait que du coup le cinéma fait un grand écho avec, je sais pas, avec une physique qualitative des éléments.
ne sais en quoi ça consiste, je le dis à ma manière. Une voix parle de quelque chose. En même temps, donc, on parle de quelque chose. En même temps, on nous fait voir autre chose. Et enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir. Bien. Bienvenida. Bueno, seguimos entonces con la segunda presentación. Patricia, perdón, si te parece, nosotras podremos quedar para después, así yo sigo moderando. Invierto el orden. Esto es televisión verdad, por eso. Muy bien, muy bien. Así me quito los nervios más pronto. Sí, yo y también. disfruto de lo que acabo de ver, por supuesto que me encantó y me dio muchas ideas para lo que yo venía planteando. Bueno, les cuento, yo soy Patricia Russo. Mi ponencia se llama Los conceptos de muchos senderos, un viaje entre disciplinas. ¿Por qué? Porque me fue particularmente provocador la expresión y el trabajo de Mieke Val acerca de los conceptos viajeros. Y dado que yo estoy en un proyecto de investigación audiovisual que se llama la pervivencia y resemantización de los moldes míticos, de la oralidad hacia la pantalla global, no podía menos que relacionar esta idea de viaje con un viajero paradigmático para nosotros y para casi todos a través de su Odisea, como es Odiseo o en la versión latina Ulises. Así que un poco teñido de esas cosas he trabajado mi ponencia en este caso. Voy a leer una pequeña partecita de comienzo que es así: texto, transposición, transmedialidad, pasaje, puentes y trasvases, todos conceptos que van y que vienen. Todos estos conceptos van y vienen, pero entre disciplinas diversas. Son conceptos nómades, migrantes, que no conocen de fronteras. La revolución tecnológica de los últimos 30 años ha generado nuevos términos y las obras de arte, que tienen un rol comunicativo, también se han visto modificadas. Con la incorporación de esas nuevas técnicas se genera un permanente corrimiento de fronteras. Hay un flujo constante de términos que adquieren productividad según cuál sea la disciplina que los acoja. Como este trabajo se enmarca, como dije, en ese proyecto de investigación audiovisual, hay una especie de recurrencia en esta idea de traslado, de recorrido, de pasaje, de trasplante, de viaje, en definitiva. Decimos que las producciones artísticas, como resultado de la incorporación de técnicas diversas, generan ese permanente corrimiento. Entonces, es necesaria una actualización que permita evaluar los distintos términos según la disciplina que vaya a recibirlos. Nosotros trabajamos mucho acerca del pasaje entre la literatura y los elementos audiovisuales, ya sea cine, cine-ensayo, video-ensayo y todas las nuevas, digamos, formatos que van apareciendo con el tiempo. En ese traslado, en ese recorrido que yo he intentado hacer, he utilizado no solo la idea de conceptos viajeros, como dice Mieke Val, que son casi teorías en miniatura, sino también la utilización del concepto de metáfora, según Elena Oliveras, me permito citarla. Dice así: la metáfora nos transporta en todo tipo de trayectos, tanto físicos como mentales. Nadie escapa a su influencia, hasta la misma palabra metáfora es metafórica.
ya que construye su significado a través de otro que originariamente no le pertenece, la del transporte o desplazamiento de una carga de un lugar a otro. Por su etimología, puede ser aplicada a todos los tropos en tanto transportes del significado propio de un término a otro. Nuevamente, la idea del viaje. Ahora, los conceptos son los que facilitan la intersubjetividad. Dice Miekeval, los conceptos no son solo herramientas, plantean problemas subyacentes de instrumentalismo, realismo, nominalismo, así como la posibilidad de interacción entre el analista y el objeto, precisamente porque viajan entre las palabras ordinarias y las teorías condensadas. Los conceptos pueden provocar y facilitar la reflexión y el debate a todos los niveles metodológicos en las humanidades. Nosotros particularmente en nuestro proyecto de investigación trabajamos el trasvase de la literatura al cine y, como dije, a otras variantes como es el cine-ensayo o el video-ensayo. Aquí se hace necesario replantear también los términos, ¿no es cierto? Porque nosotros tratamos de hablar ya no de adaptación, aunque está totalmente aceptada por muchos estudiosos y prácticamente con resignación, sino que tratamos de hablar de transposición, de trasplante, de diálogo, de puente, de trasvase, ¿no? En una idea de flujo constante de contenidos y de resemantización en nuevas obras. Así entonces, para, digamos, unificar estas cuestiones, he visto que Robert Stamp ve que hay una serie de prejuicios que subyacen, en tanto el cine se compara siempre con la literatura y por supuesto sale perdiendo, diríamos, como deudor consuetudinario. Entonces, este intercambio, dice Stamp, se dirime como espacio de negociación, distancia entre un formato y otro que solo podrán ser conectados a través de puentes que favorezcan el diálogo. Él lo llama un intercambio amoroso de fluidos textuales. Me permito leer el final entonces de mi trabajo. En el recorrido analítico propuesto queda claro que se hace camino al andar. Las nuevas publicaciones apuntan a viejos problemas con distinta suerte. Tal como mencionamos y constatamos más arriba, ciertos términos, lejos de dimitir, continúan detentando el poder, quizá porque sus raíces son más antiguas y profundas. Así sucede con el término adaptación, que resiste frente a los embates de los más conspicuos estudiosos. Entendiendo que este procedimiento se lleva casi la mitad de la producción cinematográfica, bien vale el intento. Otras producciones enmarcadas en el rubro video-ensayo o cine-ensayo combinan cualidades de ambas disciplinas artísticas. El discurso argumentativo propio del ensayo literario puede producirse por el efecto discursivo de la imagen y la banda sonora, o más certeramente por el proceso de montaje, ciertamente un mejor maridaje. No se trata solo de una buena metáfora, que como sucede frecuentemente apela a la semejanza. Las palabras nombran cosas, pero a la vez dan cuenta de una intención metodológica. Palabras como fidelidad o traición, que remiten más a una categoría moral propia de un culebrón, insisten en permanecer y expresan la decepción que, según mencionan algunos autores, siente el espectador frente al visionado de una película basada en un texto literario que no ha alcanzado la misma intensidad que esa obra le produjo antes. La voracidad del cine, de la que hablamos más arriba, es una imagen ruda, por cierto, pero que aparece habitualmente. La metáfora gastronómica nos lleva de inmediato a pensar que ese dispositivo debe satisfacer un apetito sin medida. ¿Y qué decir de la vampirización, que también se usa como término? Si no fuera porque el originario monstruo del doctor Polidori ha generado innumerables versiones en el cine, que lo ha recibido con deleite, y miles de millones de dólares, estaríamos en problemas. Es el cine, como medio masivo, el que lo ha convertido en un arquetipo indiscutible. Aquí la literatura debiera ofrecer el otro costado de su blanco cuello. Retomamos entonces las palabras de Stamp, que sugieren el intercambio amoroso de fluidos textuales, abandonando las nociones de juicio y evaluación, que no sean las apropiadas para el análisis de cada dispositivo o soporte. Esto es, reconocer la especificidad de cada dispositivo. Y así, entre paradojas y metáforas, el viaje entre disciplinas continúa, porque hoy, por ejemplo, se navega en la red o se surfea entre documentos informáticos.
como lo haría un Ulises envejecido, pero siempre atento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Querés seguir, Daniela? Tenés que compartir Bueno, muchas pantalla. gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se ve? Sí, se ve. Si ponés presentar la copita, quizás lo veamos más grande. ¿Así está bien? Sí, si querés ampliarlo, ningún problema. Y si no, déjalo así. Si está al máximo, ¿eh? No, pero ponelo en presentar. Sí, estoy en la presentación. No, o sea, pero yo no los veo. En la parte inferior, en la barrita, el tercer icono inferior izquierda, el tercer icono parece una copita. Si lo presionas, abarca toda la pantalla para nosotros. ¿Que en Google Meet? No, ahí mismo, en Microsoft. Tenés desde abajo hacia arriba, tenés una barra blanca que dice diapositiva 1.9. Ese iconito donde estabas recién parada, Dani. A ver, baja. Acá. No, acá abajo. Abajo. Perdón. Ahí, abajo de todo. Sí. Ahí tenés una flechita que sube y a continuación hay un iconito en la barra que sigue que tiene como un S. Ahí está, ¿lo ven? No lo agrandó. No, Daniela, perdón. Me parece que tiene que ver con la forma en la que compartiste la pantalla. Quizás pusiste una pestaña y si querés volver... Sí. Tenés que compartir una ventana. Sí, una ventana. O si no, sí, no sé. ¿Vos antes pusiste una ventana? Sí. Sí, o quizás toda la pantalla, porque está claro que se abre como en otra ventana y no lo podemos ver. Sí. ¿Querés que lo comparta yo y me vas diciendo, Dani? Si podés, Moni, mejor, me parece, porque si no es como no los veo y es... Perfecto, yo no tengo problema, para eso estoy. Gracias, ya lo perdón. Comparto. No, al contrario. Pero bueno, prefiero ver caras. Y bueno, ustedes también van a ver un poco Areco. ¿Se ve? Sí, perfecto. Moni, gracias, bárbaro, genial. Perdón por estos minutos. Bueno, en línea con la visión conciliadora de la corriente nacionalista cinematográfica que se inicia en el año 68 con el Martín Fierro de Torre Nilsson, Manuel Antín relabora cinematográficamente el mito gaucho postulado en la novela de Ricardo Guiraldes. Para ello enfatizan la figura de don Segundo Sombra, interpretado por el sobrino de Adolfo Guiraldes, del escritor Adolfo Guiraldes. Desde las primeras imágenes se altera el orden del relato literario y se construye una narración fragmentaria. De esa manera el film indaga la circularidad de la novela y crea una temporalidad cíclica en la que la primera secuencia se reitera al final. Además, invierte el orden del derrotero del héroe, postulado por Joseph Campbell, ¿no? Que Campbell habla de separación, iniciación, retorno, porque empieza con la etapa del retorno a las casas antes de adentrarse en los ritos de iniciación, ¿no? Ahí Moni está mostrando. En las primeras imágenes, la película transpone el final de la novela con la despedida de Fabio Cáceres joven, que es Juan Carballido, de su padrino. En esa escena, luego de que los dos hombres a caballo estrechan sus manos, la voz en off, a cargo de Fabio Cáceres adulto, narra algunas de las últimas líneas de la novela. Me dije, ahora va a bajar por el lado de la cañada, recién cuando cruce el río lo veré asomar en el segundo repecho. Sombra, me repetí, no sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad. De ese modo, la evocación del término sombra contribuye en la construcción mítica del personaje de Don Segundo en el film,
que al igual que otras figuras legendarias como Martín Fierro, simboliza al gaucho del pasado perteneciente a la Edad Dorada. Edad Dorada es un término de Beatriz Arlo. En relación con lo anterior, la película también transpone el episodio del Redomón, por favor la diapositiva que sigue, en el cual Fabio Cáceres, adolescente, gracias Moni, Luis de la Cuesta, vislumbra la silueta de don Segundo Sombra iluminada por el horizonte y escucha su voz por primera vez. Al igual que en la novela, le parece ver un fantasma, una sombra, en línea con la concepción del gaucho como entidad abstracta. Asimismo, es en la pulpería La Blanqueada el lugar donde se confirma la fama del forastero, que es descrito como moreno y fuerte. A diferencia de la novela, Fabio Cáceres siente el deseo de abandonar el pueblo luego de ver el accionar de don Segundo frente a la provocación de Burgos, que lo hace Fernando Vegal. El impulso de partir para siempre del pueblito mezquino es reforzado desde las imágenes por la exposición del maltrato de las tías. Antes de emprender viaje hacia lo de Leandro Galván en busca de su primer trabajo, toma las riendas y el bozalito, pero no hace referencia al poncho que le regaló el padre. Entonces, en la película, el personaje de don Segundo Sombra encarna el rol de la figura paterna desde el inicio. La secuencia, por favor, la diapositiva que sigue, la secuencia que corresponde a la etapa de la separación, en términos de Joseph Campbell, concluye con la imagen de Fabio que montado a caballo atraviesa el puente viejo que separa las casas de los campos. Esa imagen representa simbólicamente el abandono de su vida pueblerina y el paso a un nuevo comienzo. En cuanto a la instancia de iniciación en el film, Fabio observa y aprende del desempeño de otros peones rurales, como por ejemplo de Goyo, que es Lito Cruz, que le hace un lugar para sentarse a la mesa de acuerdo con el código de hospitalidad gauchesco y le brinda los primeros trabajos. Por favor, Moni, la diapositiva que sigue. Gracias. Este es un poema que se iba a publicar en el libro Bravo, que estaba pensado para ser declamado en primera persona, que se llama Mi Hospitalidad. Este es solo un fragmento, es bien largo, y yo supongo que Guiraldes claramente se inspiró en la ley de hospitalidad griega, ¿no? Esto era, de acuerdo al código gauchesco, cómo debían recibir a un forastero, ¿no? Dice, por ejemplo, en este extracto: siéntalo junto al fogón, corazón de fuego de tu morada tranquila, y dale un banco fuerte en que asentar su fatiga, arrima unas brasas a sus pies para que sequen el barro de sus botas, y el calor suba hasta sus labios en confianzas de confidencia. Déjalo hablar y asiente con tu cortesía sus palabras. Y cuando el sueño nuble de vacío sus ojos, entonces dale tu lecho y vigila su reposo. También aclara, ¿no?, en caso de algún gaucho, no hacer demasiadas preguntas de dónde viene o qué es lo que lo acosa. Por favor, la diapositiva que continúa. Esta es la manera en que Antín lo transpone, ¿no? O sea, en términos cinematográficos, Goyo le hace un lugar al recerito ahí para sentarse a la mesa junto con los peones. Algunas de las tareas que realiza el recerito consisten en alimentar a los animales, cortar leña y limpiar los caballos. Sin embargo, el principal referente de Fabio es don Segundo Sombra, que se ocupa de domar unas yeguas en lo de Galván. Esa escena anticipa el primer gran desafío de su viaje iniciático, la doma. En el film, la primera prueba de hombría termina, como en el texto literario, con la caída del recerito. Pero el guión añade un parlamento en boca de uno de los paisanos que le dice: mereces un mate dulce por lo gaucho. Mediante esa frase se asocia el ser gaucho con la valentía y a su vez se transpone la camaradería gauchesca existente en el mundo mítico creado por Guiraldes. En la siguiente diapositiva aparece el gran momento de iniciación de la novela, que es cuando le enseña don Segundo a ensillar el caballo. Siguiendo con esta línea, la película de Antín reelabora la noción de utopía rural, postulada por Beatriz Arlo,
a través de, por ejemplo, el uso de la fotografía a cargo del iluminador Miguel Rodríguez, que registra el campo mediante los colores, los contraluces, los vapores insólitos y las emanaciones de calor o las tonalidades del frío, que exhiben de manera pictórica la configuración ideológico-cultural de la Edad Dorada. Al igual que en la novela, la figura de don Segundo Sombra se sustenta en la cultura oral. Para ello el film recrea la escena del baile en la novela y el padrino recita los mismos versos destinados a transmitir al recerito Fabio Cáceres un aspecto fundamental de su saber gaucho. Además, el don Segundo cinematográfico se apropia del ingenio gaucho del personaje histórico que reformula Guiraldes en su obra literaria, vinculado a la astucia con la palabra para sortear situaciones. La siguiente diapositiva. Gracias. Con respecto al rol de narrador oral del padrino, en el film solo se transpone el relato El viejo miseria. En línea con el recurso de intercalación de los cuentos folclóricos, Antin apela a la representación dentro de la narración a través del elenco de nuevo teatro desde la comicidad. Así la película teatraliza el cuento y le atribuye a don Segundo el papel de narrador y al mismo tiempo de espectador de la puesta en escena. De esa forma, Antin no delega toda la narración en la voz del gaucho, encarnado por un actor no profesional, sino que transpone el lenguaje estilizado de la novela a través de la representación teatral, ¿no? Nuevo Teatro, compañía fundada el 16 de junio de 1950 por Alejandra Boero y Pedro Asquini. Siguiente diapositiva. Gracias, Moni. La narración fragmentaria de la película altera el orden del relato literario y ubica el episodio de Don Sixto, que Don Sixto es Juan Carlos Gené, que no es casualidad porque él había escrito en el 55 una obra de teatral llamada El Herrero y el Diablo, luego de la transposición del cuento El viejo miseria, para que opere como anticipación de la pobreza que los esperaba al recerito y a don Segundo en esa estancia tirada en el olvido. También la naturaleza aporta presagios de hostilidad que son evocados desde la voz en off de Fabio que reflexiona. Campo fiero y desamparado, campo bruto, qué estancia ni qué misa. Ya podía mirar para todos lados sin divisar más que una tierra valla y flaca como asonsada por la fiebre. Mientras en imágenes se muestra el pajonal a través de los planos generales que ilustran la esterilidad del terreno. Esto es directamente vinculado a la fusión gaucho-pampa, ¿no? Luego de que don Sixto refiere al embrujo de su hijo enfermo, la película reelabora el pasaje de la caída de la yegua Garúa en el tembladeral de la novela como otro mal augurio propiciado por la naturaleza. Entonces la cámara muestra a la yegua hundida en el barro del terreno pantanoso y su dificultosa salida a suelo firme. En la novela se pueden identificar otros presagios, como la cercanía de los cangrejales, la humareda de la cocina, la pobre comida y la falta de sueño de Fabio, que también anticipan la pesadilla de don Sixto, en la que prevé el fallecimiento de su hijito. De igual modo, la película transpone la alucinación en el rancho, que solo termina por la sabia intromisión del padrino, que calma a don Sixto mediante la frase «Nómbrese a Dios». Bueno, luego de que recibe la herencia, Fabio Cáceres va a reflexionar sobre su nueva condición de propietario, ¿no? Haciendo uso del tono del lamento del género gauchesco. ¿Quién es más dueño de la pampa que un recero? Me sugería una sonrisa el solo hecho de pensar en tantos dueños de estancia. ¿Dueños de qué? Mediante ese planteamiento, citado textualmente de la novela, el film refiere con nostalgia ese tiempo anterior al alambrado de los campos. Acto seguido tiene lugar una elipsis que elimina el proceso de aprendizaje intelectual que implica la transformación de Fabio en un hombre culto, en línea con la construcción del mito gaucho en términos cinematográficos. Y paso, Moni, la que sigue. Para concluir, en la secuencia final se reiteran las primeras imágenes en un mecanismo por el cual se termina de configurar la estructura cíclica del relato fílmico.
Entonces el personaje de Fabio Cáceres joven estrecha la mano de su padrino en un gesto de despedida, mientras escuchan sus pensamientos a través de la voz en off. La incorporación de la frase de la novela, él estaba hecho para irse, termina de consolidar la concepción del gaucho como mito en la película. Por último, un plano general muestra la figura de don Segundo Sombra mientras se fuma a lo lejos en la inmensidad de la llanura como único recuerdo de la Edad Dorada. Y ese es un extracto que se publicó en El Cencerro de Cristal en 1915, es un poema al hombre que pasó, que es la concepción que tiene Ricardo Guiralde sobre el gaucho, pero hoy el gaucho vencido, galopando hacia el olvido, se perdió, su triste ánima en pena se fue una noche serena. Digamos, en esta idea del mito gaucho y de la sombra, el fantasma, lo legendario, muy vinculada al Martín Fierro también. Muchas gracias por el respeto y el interés. Y Moni por la invitación. Bueno, pasamos ahora, dejo de compartir, a Griselda Soriano. Te doy la palabra, Gris. Gracias, ahí les comparto y arrancamos. Bueno, ahí estamos. Mi trabajo se titula, como comentaba Moni hace un ratito, Más allá de la adaptación, conceptos para pensar las relaciones entre la literatura y las artes audiovisuales. Mi objetivo en este trabajo fue empezar a construir un estado de la cuestión con miras a articular un marco teórico que me permita repensar los vínculos entre literatura y artes audiovisuales y tratar de atender algunas dificultades que suelen surgir al abordarlos en el aula y en la investigación. Acá, por supuesto, voy a hacer una síntesis muy breve del recorrido conceptual que hice por el trabajo. Empecé por revisar los conceptos más habituales, que son adaptación y transposición. Ambos se utilizan para hablar tanto del proceso de realización de una obra audiovisual a partir de una obra literaria, como de la obra resultante. Y me queda mucho por seguir indagando, pero en líneas generales encontré un poco o bastante indeterminación conceptual en este ámbito y un uso recurrente de algunas metáforas que para mí son un poquito problemáticas, porque se habla de trasvase de traducción, de reescritura. Por un lado, algunas que remiten a las relaciones cine-literatura como si existiese un contenido que pasa de un envase a otro, como si pudiéramos separar forma y contenido. Otras que recurren muchísimo a lo textual, incluso cuando hablan del audiovisual, y aparece permanentemente un matiz pasivo de fondo en estas ideas y un problema de base que quizás es el más complicado, que es la mirada jerárquica sobre estas relaciones, con la literatura en el lugar central, que conlleva prejuicios, juicios de valor, juicios morales en algunos casos, y lleva a armar taxonomías bastante rígidas que se mueven en el eje similitud-diferencia entre obras o, se las quedan un paso más, fidelidad-traición. Si bien muchos autores intentan correrse de esto, utilizando la palabra transposición, no necesariamente un cambio terminológico implica en todos los casos un cambio de perspectiva teórica. Evidentemente, hay muchos de estos prejuicios que son muy fuertes y que en ocasiones siguen subsistiendo disfrazados. Entonces se habla de fidelidad al espíritu, ser fiel al medio, pero sí hay esta cuestión de la fidelidad e infidelidad dando vueltas. A partir de ese recorrido, pensé que si estos prejuicios tienen que ver con cuestiones basales vinculadas con cómo se conciben de fondo esas relaciones, más allá de los casos particulares, quizás un posible camino para intentar sortearlos podía ser reflexionar un poquito más en profundidad sobre ese aspecto antes de pasar a analizar el proceso creativo y las obras particulares. Y así pasé por los conceptos de transtextualidad e intertextualidad, que tienen algunas ventajas, como la de invitarnos a pensar estos vínculos entre textos de manera horizontal. El tema, el problema para mí es que implican pensar todas las prácticas significantes como textos. De alguna manera es volver por otro camino a las jerarquías de las que estábamos tratando de alejarnos. Y por otra parte, también me parece que desde la emergencia de este paradigma tan textualista hasta hoy,
nuestras experiencias se han transformado radicalmente. Si nos quedamos en el universo semántico de lo textual nada más, nos faltan conceptos para nombrar y pensar, por ende, las nuevas y no tan nuevas relaciones entre medios. Y así llegué al concepto de intermedialidad, que hay que tener en cuenta que no es solo un concepto, sino todo un campo de prácticas, un campo de estudios que excede por muchísimo el objetivo inicial de este trabajo. Hice algunos apuntes al respecto en la comunicación, pero bueno, acá los voy a dejar de lado. Pero bueno, hay mucho para seguir indagando, pero a priori creo que para arrancar por algún lugar, pensar las relaciones entre literatura y artes audiovisuales como relaciones entre medios implica un cambio de perspectiva que puede tener quizás ciertas ventajas. Por ejemplo, permitirnos salir de ese paradigma tan textualista y pensar cada medio en su materialidad significante específica. Por otro lado, quizás habilite a pensar las relaciones de manera no jerárquica, a romper la dicotomía texto-imagen que siempre anda por ahí dando vueltas y dejar atrás los prejuicios con respecto a esto y con respecto a unas supuestas artes más elevadas que otras, que parecería que es algo superado, pero en la práctica no lo es para nada, para pasar a pensar las similitudes de estas artes en tanto medios. Y en vez de plantear taxonomías como más exhaustivas, más rígidas en torno a estas ideas de similitud, fidelidad, etc., quizás sea una posibilidad para pensar categorías más amplias que nos permitan abordar relaciones intermediales cualitativamente diferentes. Esto tampoco voy a llegar a desarrollarlo acá, pero algunos apuntes empecé a plantear en el trabajo, retomando la propuesta de Irina Rajewski, que tira algunas líneas y bueno, queda para trabajos futuros. Y también para trabajos futuros quedan otros dos conceptos con los que me encontré que me parece que pueden ser muy productivos en nuestro campo. La idea de transmedialidad, que no hay que confundirla con las narraciones transmedias, si bien obviamente que tiene que ver justamente con la idea de que los diferentes medios comparten ciertos rasgos básicos, una materialidad que se organiza de distintas maneras y que desencadena una actividad semiótica. Por ejemplo, la capacidad narrativa que tienen los medios. Y por otro lado, la idea de transficcionalidad, que va en esta misma dirección, pero de manera ya más específica, refiriendo a los elementos compartidos, específicamente ficcionales, como los personajes comunes, los espacios comunes, los universos comunes, etc. Hago un pequeño paréntesis para explicitar por qué descarté el concepto de interartes, que podría haber sido una alternativa al de intermedialidad, y es porque justamente me pareció que implicaba volver a jerarquizar, cerrar el campo y excluir una serie de prácticas cuyo estatuto es hoy mucho más complejo y difuso que el de arte, y que en el siglo XXI, en la FADU en particular, y en nuestra carrera de diseño de imagen y sonido, resultan fundamentales y no las podemos dejar fuera. La idea de intermedialidad permite incluir a las artes, pero no excluye a estos otros fenómenos. Entonces, para ir cerrando, ¿qué implica el surgimiento de estos estudios intermediarios y qué posibilidades también nos brinda? Por un lado, va de la mano de un cambio de paradigma social y cultural en relación a cómo producimos, consumimos y pensamos los medios, experiencias que se han transformado vertiginosamente en las últimas décadas. También de un cambio de paradigma en el mundo académico, porque hoy ya no es posible concebir ni los objetos que analizamos, ni las prácticas que les dan origen, ni los campos de saber como compartimentos estancos cerrados sobre sí mismos. Y tampoco, me parece a mí, es tan productivo seguir pensando las obras audiovisuales desde un paradigma tan ligado a lo textual. La intermedialidad quizás nos puede ayudar entonces a nombrar y por ende a pensar nuevas áreas y nuevas prácticas de investigación contemporáneas y de creación también, y repensar las que ya transitamos. Y al mismo tiempo, sin que sea contradictorio, si bien quizás parezca que sí, creo que desde nuestro campo tenemos mucho que aportar a los estudios intermediarios, porque las artes audiovisuales son siempre centrales en estas reflexiones, pero ¿qué pasa? Los teóricos del campo vienen en general o de letras o de comunicación y a veces carecen de herramientas conceptuales específicas para abordarlas. Entonces, en ese sentido, quizás repensar las relaciones cine-literatura
o artes audiovisuales más bien, y literatura, desde una perspectiva intermedial, en cruce con las herramientas de nuestro campo, puede ser un camino productivo para pensar tanto los elementos transmediales y transficcionales que comparten, como la especificidad material significante de cada obra y de cada campo de prácticas. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Y ahora vamos con la última presentación, que es el trabajo que hicimos Patricia Calabrese y yo. Arranca Patricia, después sigo yo. Bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas, y gracias por la invitación, ¿no? En principio, nuestro trabajo tiene que ver con una relación. Aquí hay que ser muy cuidadoso, ¿eh? Debo decir que yo vengo de letras, por lo tanto debo ser muy cuidadosa entre una novela y un relato cinematográfico, donde priman otros elementos. Se trata de la novela El perfume, historia de un asesino, de Patrick Süskind, publicada en 1985, que se convirtió en un bestseller. Y la transposición, en principio, de Tom Tykwer, junto con Bernd Eichinger y Andrew Birkin, que llevaron la tarea de llevar adelante, ¿no?, esta transposición en la que prima una transformación muy importante de, digamos, la palabra a la imagen, con un sentido básicamente que es el del olfato, un sentido difícil de capturar. No se trata de la vista o del oído, sino del olfato. En principio, bueno, el estreno fue en 2006 y fue una coproducción, ¿no? La novela de Patrick Süskind cuenta con 51 capítulos divididos en 4 partes, cuyo escenario también varía y es muy interesante. El trasfondo histórico es el de la Ilustración y el del despertar de los cambios que van a cristalizar en la Revolución Francesa. Básicamente se trata de la transformación de Jean-Baptiste Grenouille en un asesino serial. Nosotras estamos inscritas en una corriente que tiene que ver con el imaginaire, en principio. Hay un mentor en la Argentina, ¿no?, Hugo Francisco Bauzá, que nos permite pensar la vinculación, ¿no?, inseparable entre 2 formas de encarar el mundo, que tienen que ver con el logos y con el mitos. En el logos hay un privilegio de la actividad tal vez racional. El mitos, como mito, es una noción bastante difícil de traducir, pero implica desde el imaginaire en una combinación entre la capacidad del relato y la capacidad de las imágenes para concebir y pensar el mundo y comprenderlo también, ¿no? Entonces, en principio, ubicadas en el siglo XX, si pensamos que el mito proviene de sociedades primitivas, y con el mito se dio respuesta a grandes interrogantes humanos, en el siglo XX, XXI, hay muchas transformaciones sociales, políticas, económicas, ¿no? En principio uno podría arrancar con las grandes guerras mundiales que trajeron transformaciones en todas las artes, ¿verdad? Y las grandes disciplinas que se constituyen también desde comienzos del siglo XX. Así que la idea es que el mito es una constante que sufre transformaciones. En la novela aparecen algunos elementos mitológicos que son llevados al cine, ¿no? Y en estos mitos están resemantizados, ¿no? En principio, por ejemplo, tenemos la figura de Eros. Eros como el hijo de Poros, el recurso imprimía, la pobreza, el compañero de Afrodita, y la leyenda permite pensar
en la unión de los amantes que en una versión habrían estado unidos y que buscan a partir de este daimon la reunión constante, porque uno se siente incompleto. Y a propósito del amor, justamente Patrick Süskind escribió un ensayo sobre el amor y la muerte, donde aparece la figura de Orfeo. Orfeo es el gran citarista, aquel que busca a Eurídice en el mundo infernal, en el Hades, porque él ha perdido, ¿no? Entonces, la catábasis de aquel citarista nos hace pensar en la unión, ¿no?, entre el amor y la idea de la muerte. Y también, así como y fundamentalmente Orfeo es un citarista, la figura de Jean-Baptiste Grenouille es una suerte también de Orfeo redivivo. ¿Por qué? Porque aparece él, digamos, tocando todos los acordes de los perfumes para encantar, y lo logra, así como el citarista logra con su cítara encantar todos los seres de la naturaleza para lograr sus propósitos, ¿no? No podemos dejar de pensar entre la relación entre Orfeo y Dioniso, porque Dioniso, como dios complejo, ¿no?, del cual hay varias leyendas, pero en una fundamentalmente, Dioniso que ha nacido, es celado por Hera, esposa siempre dejada de lado por los amores infieles que tiene Zeus con otras divinidades o mortales. Entonces, en una de las transformaciones que Zeus permite, ¿no?, que Dioniso viva para librarse de los celos de Hera, hay en una la transformación en toro. Y bueno, justamente porque Hera lo descubre, ¿no?, es despedazado, descuartizado, ¿no? Ese despedazamiento es un elemento ritual que tiene que ver con el esparagmos. Y además, al esparagmos le sigue generalmente la homofagia, que es devorar esa carne, ¿no?, devorar lo mismo. Entonces, los titanes realizan esa tarea del descuartizamiento. Bueno, justamente no creo que no queremos revelarles el final para que si no vieron la película o no leyeron la novela lo puedan hacer, pero hay una relación entre Jean-Baptiste Grenouille, Orfeo encantador a través del sentido de los perfumes que va logrando, justamente el amor, pero un amor muy particular, Dioniso que vive también su descuartizamiento, igual que Orfeo, que lo vive porque no cede ante las mujeres que quieren volverlo, ¿no?, hacia ellas, y él solamente piensa en Eurídice. Por otro lado, también está la figura de Prometeo. Prometeo es un titán, y en una de las leyendas se le atribuye la creación de los hombres. Allí hay un dominio de Jean-Baptiste Grenouille que parece, ¿no?, hacerse cargo de toda una articulación, parece ser un Prometeo, ¿no?, un creador de posibilidades. Y luego, otro mito presente es el de Argos Panoptes. Hay una figura, el gran perfumista, ¿no?, Baldini, que es el primer maestro del joven Jean-Baptiste, que le brinda justamente una clave para lograr hacer todo lo que hace, ¿verdad?, es el hilo conductor del thriller del que Mónica seguramente les va a contar, ¿no? Justamente el Argos Panoptes es una figura que tiene monstruosa, que tiene o un ojo, o 4 ojos, o múltiples ojos, y que mira con mucha atención todos la intuición que tiene Jean-Baptiste para lograr lo que a él le cuesta tanto a través de una técnica perfecta, pero bueno, tiene otros propósitos, Jean-Baptiste. Entonces, ese es el elemento que nosotras seguimos para ver cómo, ¿no?, se ponía en imágenes estas ideas, porque creo que está muy bien la observación de Deleuze para nosotras. Sigamos, ya está. Perdón, no tenía sonido. Bueno, vuelvo a qué consiste entonces la tarea de transponer.
Desde comienzos el cine abrevó en la literatura para elaborar sus relatos y estas relaciones no fueron siempre de la mejor naturaleza que se podía esperar, por todo lo que ya además han hablado mis compañeras con anterioridad y que muchas palabras parecen venir a nuestra mente a partir de todos los estudios que se han realizado, adaptación, versión, traducción, transmedialidad, intermedialidad, entre tantos otros abordajes. Y si bien la mayoría de perspectivas teóricas elige el término adaptación, como mencionamos, Traversa, Steinberg, Gruner y Wolf consideran que el término más adecuado es transposición a los efectos de no generar una superioridad de un lenguaje por encima de otro. Entonces optamos por este y nos quedamos con una frase de Sergio Wolf que señala que la transposición obliga a un trabajo de desmontaje y reconstrucción. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Tom Tykwer? Si según Wolf cada caso de transposición enfrenta problemas específicos, la tarea de los guionistas al trasvasar la novela anclada en el plano del olfato al plano audiovisual trajo, obviamente, problemas específicos. Y si todos los primeros minutos de cada film suministran al espectador la clave de lectura para poder descifrar el relato, a partir de la intriga de predestinación y la frase hermenéutica, creíamos que el plano con que se abre la película desde un fundido a negro, que abre paso un haz de luz que ilumina una parte del cuerpo, una nariz, veíamos en esto que la imagen de apertura es relevante porque está poniendo en primer plano la importancia del sentido del olfato y que se trata de una figura retórica que es la metonimia. La diferencia o una de las diferencias sustanciales que encontramos en estas operaciones de trasvase es que en el texto literario la voz que cuenta es la del narrador, que además se va a detener en largas descripciones, que al trasvasarlo al film, la voz en off, si bien está presente la del narrador, la imagen polisémica captada por el objetivo de la cámara resulta muy elocuente. Toda transposición implica además eliminar elementos y personajes que muchas veces no resultan ricos a nivel cinematográfico y creíamos que hubo ciertamente elementos que fueron suprimidos porque no resultaban medulares al thriller. Y en cambio sí se han agregado escenas en las que se observa en detalle a las mujeres que el asesino mata para su colección de belleza. Una escena central que es producto del agregado del film y que sella el destino del asesino es la descripción que hace Baldini de los misterios del arte de la perfumería. Acá Baldini va a hacer una revelación, aquí lo tenemos a Baldini y sigo con lo que venía señalando. El maestro le va a referir que todo perfume excelso contiene como un acorde musical notas seleccionadas por su cualidad armónica. Y él dice, cada perfume se compone de 3 acordes, la cabeza, el corazón y la base, necesitando 12 notas en total. El acorde de la cabeza contiene la primera impresión, que dura unos minutos antes de dar paso al corazón, el tema del perfume, que dura varias horas. Por último, el acorde base, el rastro del perfume, que dura varios días. Baldini acá le cuenta también una leyenda egipcia según la cual se podría crear un perfume único añadiendo una nota extra, una esencia extra que destacaría y dominaría todas las notas restantes. Este relato va a dejar una fuerte impronta en la mente de Grenouille, que selecciona a sus mujeres hasta completar esta nota distintiva, si quieren. En relación al trabajo que venimos desarrollando en nuestro proyecto de investigación avanzado, pervivencia y resemantización de los mitos en el mundo contemporáneo, de la narración oral a la pantalla global, pudimos verificar que sin lugar a dudas, tanto el autor de la novela como el director cinematográfico resemantizan e incorporan elementos míticos que requieren de una determinada competencia por parte del lector y del espectador.
Y bien, simplemente recorro estas imágenes por si no vieron la película, por si no leyeron la novela. La novela es fantástica. Y muchísimas gracias. Y bueno, ahora si les parece y tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, podemos abrir nuestros micrófonos para ello. Bueno, no en vano es una mesa temática, te digo, ¿eh? Nos acoplamos muy bien, me parece, porque tuvimos definiciones teóricas, transitamos entre distintas palabras, tuvimos los ejemplos y la aplicación. Así que creo que, sin ponernos de acuerdo... A mí me gustó mucho, que no lo conocía, lo de Deleuze, ¿no? La idea, qué interesante, ¿no? La idea que indudablemente la idea se plasma ya está comprometida con una, digamos, una cierta definición, o es una imagen, o es una palabra, o será una obra, no sé, una escultura, será un puente, no sé qué puede ser, ¿no? Me pareció muy sugerente, porque me hace pensar, ¿no? Que, claro, ya eso es rector, y cuando uno, supongo, que emprende un trabajo de un material a otro, ¿no? De un lenguaje a otro, también está la idea, ¿no? La idea que a uno lo golpeó y así debe hilvanar, ¿no? El resultado que quiere lograr en el otro, si lo logra, pero bueno, hay un objetivo personal seguramente, ¿no? Digo. Sí, a mí me pareció, perdón que tome la palabra de nuevo, pero me pareció muy lindo y muy sugerente el video ensayo de Sofía al principio, ¿no? Que es tener una idea en cine, aparte de que es tener una idea, que a veces nosotros deploramos no tenerla, pero además que cuánto que subyace dentro de lo que llamamos el código o el soporte cinematográfico, ¿no? Cuántas cosas hay por detrás o por debajo, cuántas cosas se esconden. Y por eso que decías, Patricia, ¿no? De la importancia de la palabra, que es algo de lo que hablaba también Gris, en el sentido de la tiranía del texto, ¿no? Que a veces nos influye tanto que por ahí sin quererlo tenemos ese prejuicio del que yo decía que habla Robert Stamp también, ¿no? De que la literatura tiene más chapa, es más importante, más prestigiosa, y uno tiene que estar ahí arañando para conseguir narratológicamente lo que la literatura ya ha conseguido y tiene en su trono, ¿no? Y perdón, Patricia. Una cosa muy interesante cuando un director, o un director de teatro también, quiero decir, ¿no? No le da importancia entonces a eso y hace su trabajo, lo que quiere transmitir, la idea que ese texto, por llamarlo inicial, le provoca y que provoca otras ideas en otros, porque en el fondo también cada uno de nosotros como espectador tiene su propia impronta, incluso seguramente de toda una secuencia que alguien intentó mostrar, ¿no? Digo. Absolutamente. A mí me parecía, perdón, muy interesante lo que hablaba Patricia de esos conceptos viajeros y cómo ensambló con lo que Daniela decía con respecto a que Guiraldi seguramente tenía idea, ¿sí?, de los dones de la hospitalidad griego, cómo viajó de Grecia a La Pampa ese concepto en el marco de esta mesa, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, chicas, porque se van ensamblando las ponencias y me parecía muy interesante además cómo entraba el tema de la oralidad con lo de Daniela y también ensamblaba con lo que nosotros venimos desarrollando. Me parecía interesante cómo se van haciendo estos cruces y a su vez no solo son palabras que dialogan, sino también cómo vamos dialogando con nuestros propios trabajos en el interior de esta mesa.
Sí, yo quería decir solamente en cuanto al trabajo perdón, Patri, en cuanto al trabajo de Daniela, que me impactó profundamente porque es como un mito aquisito nomás, ¿no? Que uno a veces no lo tiene en cuenta dentro de la poesía gauchesca, diríamos, que yo tampoco conozco demasiado, pero esa frase de él estaba hecho para irse, a ver, si eso no es una idea del destino, no sé qué es. Sí. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, a mí me encantaron sus trabajos y me sirve muchísimo para pensar la metodología una vez más, que siempre es algo con lo que uno no se agarra a las mechas, es decir, cuando hablas de transposición, ¿qué es? ¿Desde quién? Si viene de Genet, pero en verdad Genet habla de literatura, o sea, lo que decía Griselda de tener también en cuenta la materialidad, ¿no? O sea, estamos hablando de otros soportes. Pero bueno, con respecto a la oralidad, sí, capaz que no es muy sabido que Don Segundo narra cuentos, o sea, es narrador. Entre el saber gaucho que él le enseña a su aprendiz Fabio Cáceres, está el recitado de versos, está saber zapatear, bailar, bueno, y las labores rurales, obviamente, arriar ganado, montar a caballo, pero también el dominio de la palabra y la astucia para sortear situaciones que bueno, digamos, es algo que nosotras solemos ver en la figura de Ulises, ¿no? O sea, el arte, el dominio de la palabra, es algo que, bueno, en la novela y en la película muchas veces hace que, digamos, no haya un enfrentamiento con la partida policial, porque justamente ese dramatismo se diluye. Pero bueno, con respecto al perfume, o sea, es todo un mundo, hay un museo del perfume, no sé si es muy conocido, pero yo alguna vez tuve contacto con la directora, con Diana Avellaneda. Es un mundo apasionante. La verdad es que vi la película, pero no leí la novela, así que gracias por el aporte. Voy a leerla. Gracias, Jimena. Te la Gracias, recomendamos. Sí, a Jimena, que es nuestra interlocutora siempre. Muchísimas gracias, Jimena, por todo. Sí, te la recomiendo si no la leíste. Un gusto, Jimena. Y gracias por todo el apoyo a lo largo de toda desde el planteo hasta la actualidad. No, gracias a ustedes. Un placer, de verdad, esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Dani, si podés leerla y lo mismo, bueno, quienes están presentes, si no tuvieron el placer de leer la novela, es una novela atrapante desde las primeras líneas. Y quería agradecerle a Griselda por ese recorrido que hizo y por esa puerta que dejas abierta para pensar estos nuevos conceptos. Y me pareció muy interesante eso que dijiste, ¿por qué no interartes? Y cómo entran entonces el diseño y otros soportes que por ahí todavía no están considerados artes o están en vías de, y que deja la posibilidad de otras formas que también plantean otros trafases. Me parece muy interesante esa propuesta como para repensar y lo que en definitiva siempre hablamos en el marco de la cátedra, cómo seguir pensando, pero siempre parece un cambio de figurita, ¿no? Bueno, adaptación no, pensemos en transposición, pero tampoco, o lo que dice el mismo Stam, ¿no? Que vuelve a caer en un tema textual. Entonces que uno dice, como me planteas por un lado una cosa y por otro lado me decís otra, entonces si me pusiste en la tapa del libro teoría de la adaptación, si estamos hablando que adaptación no sirve, ¿qué le voy a dar al alumno? Ese texto y le voy a decir, pero lo que dice acá no lo sigas en la tapa, que es lo que en definitiva hablamos tanto en la cátedra de literatura, en las artes audiovisuales, en diseño de imagen y sonido, y lo hablamos también con Patricia en la literatura, en las artes audiovisuales y performáticas, en filosofía y letras. De mi parte, bueno... Implica hacer un esfuerzo permanente, porque incluso a mí lo que me pasó es que, bueno, es un poco esto que contaba muy velozmente, y además, como decías, Moni, yo abrí una puertita que abrí la puertita nomás. Se me vino una avalancha de cosas nuevas para investigar, que bueno, después veremos qué pasa, pero incluso revisándolos, muchos autores, autoras que son críticos de la mirada jerárquica, qué sé yo,
igual terminan cayendo en lo mismo, de alguna manera u otra. Entonces, digo, y es algo que a veces nos pasa incluso a nosotros también, digo, y nos pasa incluso trabajando en diseño de imagen y sonido, donde uno supone que no tenemos, se supone, estos prejuicios. Nos pasa con los estudiantes, nos pasa, es como que es un esfuerzo permanente para no replicar eso que estamos diciendo todo el tiempo que no queremos hacer y a veces nos sale sin querer. Digo, lo mismo de esto de, bueno, ¿por qué? O sea, a ver, trabajando en las artes audiovisuales, hoy en el año 2021 vamos a dejar afuera, no sé, la televisión, vamos a dejar afuera, lo que sé yo, las producciones audiovisuales, digitales, en el marco de internet, nuevas tecnologías, transmedia y demás. O sea, ¿con qué criterio, digamos? ¿Para qué me sirve? Si incluso el cine, digo, no lo podemos pensar desligado de eso. Pero bueno, son como todas cosas que requieren un gran esfuerzo para no volver hacia esto, digamos, como a las miradas que restringen y que jerarquizan y que dejan cosas afuera y que a veces como que nos ponen como anteojeras que nos impiden mirar para los costaditos. Pero bueno, es para seguir indagando en el futuro. Sí, invitar a todos los que presentes o los que estén escuchando, en este caso, o viendo más bien nuestra mesa, invitarlos a que cuando estén publicadas el año que viene las ponencias puedan leerlas en su totalidad, porque esto simplemente por la tiranía del tiempo ha sido un acercamiento a lo que desarrollamos en profundidad en cada una de nuestras ponencias y en definitiva que forma parte de ese proyecto que llevamos adelante. Gracias, perdón, abro el micrófono así, no quería interrumpir. Yo soy arquitecta, ¿verdad? Pero estoy trabajando con Jimena en la secretaría y un poco en las jornadas y en esto de incluir a los estudiantes de grado. Y me interesa mucho el mundo audiovisual porque, lógicamente, por la carrera que yo hice no conocí poco y nada. Pero nada, me estoy sumando a las mesas de audiovisuales para conocer la dinámica y cómo ustedes encaran las investigaciones. Así que, nada, me pareció una forma de conocer una metodología nueva que ustedes tienen de trabajo sobre el tema. Así que te agradezco y me parece súper interesante. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, decir algo. Ya creo que estamos... María Fernanda me abrió la pantalla. Pero tenemos unos minutitos más, pero sí, está muy interesante, sí. Como vos dispongas, Mónica. No sé si alguien quiere decir algo más y si no, nos seguimos encontrando. Sí, que en verdad tal vez la solución está en pensar no en texto. Hay un término que viene, digamos, que es el enunciado, ¿no? El enunciado es un producto de una puesta en circulación, bueno, nace con la palabra, ¿no? Pero tiene que ver con distintos, tal vez, dispositivos. Así que habría que pensar, porque a veces se habla de enunciados verbales y enunciados que no lo son. Entonces, tal vez, si la idea de texto resulta incómoda, pensar en, digamos, la noción de producto, que descartando la idea de comercio, ¿no? De algo, es una factura, ¿no? De algún material a partir de alguna técnica. Y la escritura es una técnica, pero las otras también son técnicas, ¿no? El material de montaje o, digamos, disposición, combinación de distintas técnicas para salir de la idea de texto, ¿no? Tal vez escapar a la idea de texto. De todos modos, la idea de texto no parece privilegiar la idea de palabra, ¿no? Pero en realidad es tejido, ¿no? Etimológicamente, la palabra viene, vos que sos arquitecta, Laura, de tego. Tego es tejer, ¿no? Tejer, trabar, como... entonces el tejido es un tejido puede ser
se privilegia, claro, porque de ahí nace la palabra texto, pero podría ser un techo, una tela, ¿no? Porque puede ser textil, ¿no? La idea de textil tiene que ver con eso. Así que por ahí habría que cambiar el enfoque, que claro, si uno solamente confía en el texto, en la palabra, se queda cercado. Arrancar por otro lado. Bueno, eso son. Bien. Gracias, Patricia. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Te diría, No, María me acordaba Fernanda, del nombre de la rosa, por ejemplo, ¿no? Cómo a veces se nombran las cosas y qué cosa nombra la palabra, ¿no es cierto? ¿Y qué se esconde? Y entonces, bueno, hay veces que no podemos luchar contra la tradición. Evidentemente, estudiosos de mucho antes que nosotros han tenido que enfrentarse a esos textos tan acendrados y esos términos tan metidos en la práctica, vamos a decir, ¿no? Que es muy difícil de cambiar. Pero sí me parece que los trabajos que vamos haciendo nosotras, el trabajo en la cátedra, con los alumnos, con los compañeros, siempre ayuda y modifica, aunque sea la forma de encarar cada producto audiovisual, ¿no? Entonces me parece que por ese lado está bueno. Está bueno lo que decís, Patris, que a mí me hace pensar, o sea, que se vuelve al videoensayo, al primer aporte, al de Sofía, que hay debajo de la imagen, de esta idea, ¿no? O sea, debajo de la imagen hay algo, ¿no? Entonces hay que ver también lo que no se muestra, lo potencial en este recurso. Sí, lo de la idea es central. Me pareció central. Bueno. Muchas gracias entonces. No sé si querés dejar de grabar, María Fernanda. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, sí. Gracias a Fernanda, por supuesto. Gracias, Laura, por haber venido. Gracias, Laura. Gracias, María Fernanda. Bien. No se te escucha, María Fernanda. Gracias a ustedes, excelente mesa. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos, chicas, hermoso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, chicas. Un lujo, la verdad, como siempre. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, felicitaciones.